Mi papá está furioso porque mi mamá tuvo relaciones con otras personas en un matrimonio abierto que él quería. Mis padres se casaron cuando eran muy jóvenes. Mi papá dejó embarazada a mi mamá, así que sus padres arreglaron el matrimonio. Mi abuelo logró establecer un negocio para mi papá en una ciudad grande, y se mudaron allí poco después de mi nacimiento. Mi mamá creció en un pueblo conservador del sur, donde le enseñaron a ser una esposa sumisa. Incluso después de mudarse a la gran ciudad, no pasaba mucho tiempo socializando. No tenía amigos y nunca salía. Mi papá solo estaba para proveernos, siempre estaba de viaje por trabajo, y no estuvo presente como esposo para mi mamá, ni como padre para mí. Mi papá ganaba mucho dinero, nunca nos faltó nada. Al crecer, me convertí en la mejor amiga de mi mamá. Hablábamos de todo. La alenté a hacer amigos y a seguir pasatiempos. Después de años de ánimo, empezó a ir a un parque cercano y hizo su primer amigo, un entrenador de gimnasio. Animada por su amiga y por mí, decidió unirse al gimnasio. Allí conoció a algunas personas más y comenzó a tener una especie de vida social, pero todavía continuaba compartiéndolo todo conmigo. Creo que la nueva secretaria de mi papá le dio la idea, pero le pidió a mi mamá un matrimonio abierto hace casi un año. Le dijo que no estaba feliz en su matrimonio y que ella no le proporcionaba todo lo que él quería. Mi mamá, que es una esposa cristiana, estaba mortificada y me contó sobre la propuesta entre lágrimas. Le sugerí que se divorciara, pero dijo que no creía en eso y que no sería ella quien terminara su matrimonio. A medida que mi papá insistía, sabía exactamente a dónde terminaría esto si mi mamá aceptaba. Su amiga y yo la convencimos. Al principio mi mamá estaba indecisa, pero aceptó con la condición de que serían completamente transparentes entre sí. Mi papá, de 41 años, era un hombre de mediana edad con barriga, y mi mamá, de 39 años, era una mujer atlética que se ejercitaba regularmente. Yo soy una mujer de 22 años, por cierto. No sé cómo mi papá estaba tan ciego o qué pensaba que pasaría. Ayudé a crear perfiles de citas en línea para mi mamá hace casi 6 meses. Después de obtener una cantidad increíble de coincidencias, elegir entre ellas y charlar con ellos durante meses, mi mamá comenzó a recibir toda esta atención le ha dado un gran impulso a su confianza, y parece que está mejor. Mi papá se enganchó con su secretaria casi de inmediato. Ha tenido muy poca suerte con otras mujeres. Con su acuerdo de transparencia mi mamá le cuenta sobre todos sus encuentros. Hace unas semanas, mi papá le gritó a mi mamá por algo menor. Normalmente, mi mamá se habría disculpado, pero con su nueva confianza, no se echó para atrás. Han sido peleas constantes las últimas semanas. Mi papá sigue provocando discusiones haciendo comentarios sarcásticos sobre la ropa o apariencia de mi mamá. Casi incluso llamó a mi mamá algo despectivo, pero se detuvo. Creo que la idea de un matrimonio abierto finalmente le afectó. Mi mamá me dijo que él intentó tener una conversación sobre terminar su matrimonio abierto, pero ella lo rechazó de inmediato. Creo que se separarán. Mi papá nunca estuvo presente para ninguno de nosotros, pero la idea de que mis padres se separen aún se siente extraña. No me siento mal por mi papá, pero desearía que él pusiera esfuerzo en su familia. Aunque estoy feliz por mi mamá. Mi papá se fue de nuestra casa y entregó los papeles de divorcio a mi mamá en una semana. Mis abuelos no sabían nada de esto, pero mi papá se los contó cuando presentó el divorcio. También les dio a entender que mi mamá le estaba engañando. Ambos grupos de abuelos vinieron a nuestra casa y comenzaron a regañar a mi mamá. Guardé capturas de pantalla de todas las comunicaciones de mis padres, y mi mamá se las mostró a sus abuelos, pero las cosas empeoraron mucho después de eso. Los abuelos empezaron a pelear entre ellos, culpando a los hijos del otro por causar todo esto. Unos días después, los viejos amigos de la iglesia de mi mamá vinieron a nuestra casa. Cuando mi mamá iba a la iglesia, solían menospreciarla por ser de un pueblo pequeño. Mi mamá siempre ha sido una persona muy cariñosa y sin prejuicios, así que no estaba de acuerdo con su intolerancia, y comenzaron a excluirla de sus actividades. Después de conocer a sus amigas del gimnasio, mi mamá dejó de ir a la iglesia por completo. Estos fanáticos religiosos empezaron a llamarle cosas realmente desagradables, así que los echó. Mi mamá está en una fase de definición en este momento, así que tiene los abdominales y los brazos muy definidos. Junto con todas las cosas normales que le dicen, mis abuelos la acusaron de tener un cuerpo de hombre. Su amigo entrenador ha sido un gran apoyo durante todo esto. Ella se puso en contacto con la abogada que usó para su divorcio, y mi mamá está pasando mucho tiempo en su casa. Resulta que el negocio que está manejando mi papá es propiedad de mi mamá. Fue establecido por el papá de mi mamá a su nombre, así que le pertenece a ella. No sabía esto hasta ahora y asumía que mi papá era el dueño. Toda la situación es un gran lío en este momento. Papá está viviendo en un hotel, y mis abuelos se fueron ayer después de una semana de peleas y de intentar forzar a mis padres a reconciliarse. Sé que habrá mucho más drama de divorcio, pero espero que se calme por ahora. Actualización 2. Han pasado muchas cosas desde mi última actualización. El abogado de mi mamá, recomendado por su amiga del gimnasio Lisa, ha sido de gran ayuda. Le explicó a mi mamá lo que va a pasar y la tranquilizó. Ella comenzó a revisar los registros de la empresa en preparación para los procedimientos de divorcio, y encontramos mucha información impactante. No sé por qué me sorprendió esto, pero mi papá tenía aventuras desde hace mucho tiempo. Utilizaba recursos de la empresa para reservar vuelos y resorts en destinos vacacionales. Había recibos de muchos viajes con varias mujeres, que abarcan los últimos 10 años. Como siempre estaba ausente de nuestras vidas, mi mamá no sospechaba nada. No parecía que él hiciera algún esfuerzo por esconder estas aventuras. También usó el correo electrónico de la empresa para discutir los detalles de las aventuras con su secretaria. Resulta que ellos estuvieron involucrados meses antes de que mi papá le pidiera a mi mamá una relación abierta. Esto es lo que dedujimos de sus correos electrónicos. Después de meses de su aventura, la secretaria no quería seguir siendo una amante.
Entonces, comenzó a presionar a mi papá para que se divorciara, pero querían que mi mamá la iniciara para que él pudiera obtener una gran parte de la empresa. La secretaria tuvo la idea de pedirle a mi mamá una relación abierta, esperando que mi mamá se horrorizara y pidiera el divorcio. Se sorprendieron cuando mi mamá aceptó. Mi papá se puso celoso cuando mi mamá empezó a tener relaciones. Después de iniciar el divorcio, borró todos sus correos electrónicos y le dijo a su secretaria que hiciera lo mismo. Desafortunadamente para él, todavía estaban almacenados en el servidor de correo electrónico de la empresa. No he visto a mi papá en más de un mes. Toda su comunicación ha sido a través de su abogado. Aparentemente quiere la mitad de la empresa. Los abogados de mi mamá todavía están buscando más pruebas, pero nos dijeron que no esperan que obtenga mucho con las pruebas que tienen. Lisa ha estado apoyando a mi mamá durante todo el proceso. Ella también pasó por un divorcio porque su esposo le fue infiel, así que ha estado ayudando mucho a mi mamá.